buenas noches, bienvenidos El Salvador, soy Sergio Méndez, un placer darle la bienvenida nuevamente esta noche para disfrutar su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche estaremos abordando diferentes temáticas como la contribución especial que se pretende implementar al interior de la Asamblea Legislativa para tener recursos para el combate frontal a la delincuencia. Así lo han esbozado diferentes autoridades del gobierno de El Salvador. También conversaremos sobre la propuesta de ley de la prevención, rehabilitación y retiro de miembros de las pandillas. Hablaremos, como estamos hablando de seguridad, también de las ICIES en nuestro país. Lo prometido es deuda, señores, ya lo habíamos adelantado en estudio. Con gusto le damos la bienvenida para abordar estos temas al doctor Nelson García. Doctor García, mucho gusto, Sergio, un saludo para todos los televidentes pendientes de esta interesante entrevista suya todas las noches. Gracias, doctor, muy fino. También, señores, con gusto en estudio le damos la bienvenida al doctor Héctor Hernández Turcio. Doctor. Muy buenas noches. Noches, un placer. A todo el pueblo salvadoreño. Buenas noches. Y por supuesto también al doctor Omar Pastor. Doctor. Mucho gusto y un saludo al sufrido pueblo salvadoreño. Perfecto. Arrancamos con eso, señores. Saludando, como todas las noches, a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de esta su entrevista, 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, iniciamos inmediatamente acerca del primer tópico, contribución especial para seguridad. El gobierno impulsa el cobro de una contribución especial a través de la telefonía. El presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, manifestó que la contribución especial para la seguridad que aplicaría un 10% al consumo telefónico de la población salvadoreña. También estamos hablando de cable e internet. Y es que en alguna medida diferentes instituciones se han manifestado diciendo que de ser así, meterían en graves aprietos a todo el desarrollo tecnológico que se está implementando y desarrollando en nuestro país. Posiciones encontradas, arranco con usted y por supuesto la pregunta extensiva para los dos caballeros y para ustedes también, que pueden opinar o preguntar por medio de las diferentes redes sociales de Canal 33, 8 en punto. Muchos dicen, doctor, ¿por qué no se graba aún más las ganancias de la telefonía? Otros dicen, señores, simple y sencillamente porque sería una doble tributación. Y otros dicen, pero mire, la contribución especial es cuando usted da este aporte, inmediatamente usted obtiene una contraprestación. Ejemplo claro, la fiesta de un municipio. También dicen que esto podría ser inconstitucional. ¿Su opinión? Bueno, para mí esto tiene tres aspectos, ¿verdad? El primero, ¿y quién les ha dicho que este pueblo aguanta más gravámenes? Pues, porque en primer lugar está esquilmado por toda clase de impuestos, ya sean originados en la Asamblea Legislativa o en las diferentes alcaldías, en una forma desorbitada. Además hay un impuesto subliminal cotidiano que es el alza de precios de la canasta básica. Y entonces estamos aniquilando a un pueblo en la parte de los más miserables, de los más necesitados. Esto se ha encontrado ahora en un choque frontal sociológico con el descubrimiento de que en qué han venido invirtiendo la clase política los dineros del pueblo. Y digo que es un choque frontal porque es inaudito que un país del tercer mundo, de las condiciones de El Salvador, tenga toda una dirigencia, yo llamaría una costra, que se aprovecha para sus beneficios personales de todos esos impuestos generales, de las partidas secretas y de los partidas secretas que no solo son un rubro, sino que partidas secretas en aviones a otras partes. Entonces, ¿cómo es posible que cuando destapamos esta lista de asesores encontramos gente que a todas luces no califica para una asesoría, a menos que sea la de cómo cobrar un cheque? Y eso representa la bicoca
de casi 600 millones de dólares anuales, en donde ahí, hoy por hoy, nunca hemos encontrado una disidencia parlamentaria. Es decir, eso le ha chocado a la gente para saber y descubrir que no importa si es la Chana o es la Juana, que hay un común denominador en los objetivos de la política nacional, y por lo tanto hay un rechazo frontal, uno. Y tercero, la parte jurídica. Mire, en primer lugar, todo lo que se piensa grabar ya está grabado, ¿va? Y los primeros grabados son, como lo dije ya, es la economía de los salvadoreños, de los que tienen empleo, a veces miserable empleo, comenzando por los encargados de dar la seguridad, como son los cuerpos policiales. Es imposible tener una tropa con una moral que durante 20 años, no ahora, con este índice de homicidios que valdría la pena de comparar el año 2012 con el 2015 para ver el abismal diferencia que hay entre la cantidad de homicidios del 2012 a la que hay en el 2015, donde se supone que ya traen una experiencia que a nadie cuentan porque los planes están funcionando. Yo no sé cómo van a funcionar esos planes, pero lo que le quiero decir que para dar oportunidad a otros puntos de vista diré en este momento que es inconstitucional porque ya están grabados con el IVA. Entonces, si usted a eso que ya está grabado le quiere sobregrabar bajo el disfraz o la retórica o la semántica o la nomenclatura de otro tema, no, hombre, si usted a un balazo le puede poner varios epítetos. El punto es qué efecto va a causar ese proyectil. Por lo tanto, es a todas luces inconstitucional. Yo no creo que vayamos a llegar ahí porque la efervescencia de negatividad que hay en toda la comunidad, y me estoy refiriendo a lo que yo al menos he captado entre todos los militantes base de los partidos políticos, aquí hay un enojo, una indignación que yo creo que va a tener alguna manifestación. Ok, doctor Héctor Hernández Turcio, se dijo que era un impuesto transitorio, únicamente por 10 años. Pero déjeme comentarle que el alcalde Nayib Bukele, cuando criticó arduamente al FMLN, al gobierno, o mejor dicho, a los políticos, y pidió al presidente Salvador Sánchez Serén que vete la iniciativa de este nuevo impuesto. Y él criticaba, ¿por qué no combatimos el contrabando, la elusión y la evasión? Ya que se dice que hay una gran cantidad de personajes que no quieren pagar sus impuestos. Y el señor Óscar Ortiz salió al paso ante estas críticas y le respondió que ellos están al frente del país y no de una alcaldía. Su opinión, por favor. Bueno, quizás la premisa principal es que el dinero se necesita, todos necesitamos dinero, no solo el gobierno. Pero yo quiero tocar otro punto referente siempre a lo mismo, de que tanto el comandante Benito y también el gran comandante, señor presidente de la República, y comandante de la Fuerza Armada y comandante de la FPL, ambos dijeron que esta era una guerra y que la guerra había que ganarla, pero las guerras no se ganan solo con dinero. Ese es el punto central. Yo les quiero recordar, porque a mí me gustaría más, en vez de ver al licenciado Roberto Lorenzana como licenciado, el comandante Roberto Lorenzana, el gran comandante y presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, el gran comandante Benito Lara, etcétera, etcétera, porque como tales y con esos grados que tuvieron en la lucha, es que se puede ganar esta guerra a la delincuencia. Pero resulta que deben entender lo que es la historia. La historia que ellos bien conocen es que para el caso Rusia, con un ejército inferior en categoría, en dinero, en uniforme, en botas, fue el que penetró a Alemania para derrotar a los nazis. Los norteamericanos, ingleses venían atrás porque
necesitan jugo de naranja, chocolate con almendras, el arroz con petit pois, necesitan si no, no pueden pelear. Entonces ellos deben de recordar que esas fuerzas lo que tenían era voluntad para derrotar al enemigo, osadía para derrotarlo, inteligencia. Con eso hicieron. Vengámonos a la historia nuestra. ¿A cuántos ejércitos derrotó el FMLN? En la Fuerza Armada pasaron 4 ejércitos, porque lo renovaban cada 2 años y medio, y sin embargo la Fuerza Armada salvadoreña recibía $1 millón diarios. O sea, ni con $1 millón diarios, ni renovando los ejércitos cada 2 años, pudieron derrotar al FMLN. Entonces no es el dinero. El dinero puede ser necesario para aumentarle los salarios a los policías, como dijo el doctor García, porque tienen bajos salarios, pero no porque se les aumente van a mejorar, pero sí lo necesitan para, como dice el señor presidente, para el buen vivir. Eso indudablemente. Entonces yo creo que se ha cometido un error que él mismo ha dicho que se puede discutir, porque donde no hay antagonismo no hay progreso. Esa expresión de él sí me gustó, de que podemos disentir en eso. El segundo problema que se dio anteriormente y que todo mundo celebró, todos los partidos políticos, organizaciones, era que se había declarado a los mareros terroristas. Si para un tipo de esos ser terrorista es un gran título, es un título internacional. O sea, y después vienen hoy que va a haber política para rehabilitarlo. ¿Y cómo se va a rehabilitar un terrorista? Jamás. Sí. Pero por otro lado hay otra operación más negativa. Yo bien recuerdo cuando el general Cepeda salía en los micrófonos para la guerra y a todos los del FMLN les decía: ustedes son unos delincuentes terroristas y ya quedan pocos porque los vamos a derrotar. Hoy están en el poder, ¿verdad? O sea que eso era una falsedad, era una propaganda, era ni siquiera para meditarla, sino para despreciarla, porque hoy el FMLN está en el poder. Entonces, ¿qué sucede? Los que están en el poder, el mismo gobierno anterior los declaró terroristas. Los mareros, que según el ministro de Defensa también son 600,000 y son terroristas. ¿Quién va a venir a invertir a un país de terroristas? Claro. ¿Ah? Ahí es donde está el error de la nomenclatura, ¿va? Y es que la nomenclatura, así como en el impuesto, es el baño disfrazado de lo que se está haciendo detrás. O sea, eso es lo que yo me extraña. ¿Quién está moviendo la inteligencia y la cabeza? Y quiero terminar con esto. Yo conocí al comandante José Luis Merino en medio de la guerra en la universidad, y yo le pregunté: ¿cómo va la guerra? Perfecta, me dijo. Va perfecta porque nos hemos introducido en el corazón del enemigo. Eso significaba que la inteligencia había penetrado a la Fuerza Armada. Perfecta la respuesta. Eso es lo que tienen que hacer: penetrar quiénes son los malvados que dirigen toda esta muerte, esta pobreza, el hambre, porque en este país los famosos jinetes del apocalipsis no es como dice la Biblia, que van entrando uno por uno. Aquí se metieron los 4 de una vez, ¿verdad? Y encontraron amigos. Entonces este es un problema grave. Entonces lo que yo le quiero decir, que mientras no penetremos a los que son culpables de lo que está sucediendo, es imposible. Y yo te voy a decir una cosa más: el fiscal general de la República, en una reunión a la que a mí me invitaron, habíamos por lo menos 30 personas, allá habían periodistas, comisionados, gente de la fiscalía, y prometió lo siguiente, hace dos o tres meses: yo, dijo, ya no voy a capturar gente, mareros, así pobres, de las zonas pobres, eso ya se terminó, hoy voy con los grandes. Pero hasta ahora no ha pasado nada, ni uno grande, ni uno. Entonces, este es un problema como tal. Hay que penetrar el corazón del enemigo, y los enemigos son todos aquellos que causan el pavor, el terror y el horror de los salvadoreños. Ok, doctor Pastor, voy con usted, por favor. En primer lugar, la pregunta fundamental es: ¿sabrán estos señores
¿O no sabrán quiénes están detrás de toda esta violencia? 1. 2. Fíjense que salió un vocero del gobierno, ya lo mencionaron aquí, hablando de contribuciones, queriendo disfrazar el impuesto. Pero es que es tanta la ignorancia en nuestro medio, y donde yo no sé qué hacen los asesores jurídicos del gobierno, que no les dicen que el artículo 131 de la Constitución, en el numeral 6, nos dice lo siguiente: decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos en relación equitativa. Aquí viene el problema grave. Señor presidente, señores del gobierno, ustedes no se han dado cuenta que no es cierto que hay que tratar igual a los desiguales. ¿No era eso lo que pregonaban en guerra y antes de la guerra? Es al contrario, a los desiguales hay que tratarlos desigualmente. Por eso habla de impuestos proporcionales, equitativos, porque al que tiene más se le debe de tratar de acuerdo a su capacidad adquisitiva que al que tiene menos. Y con este impuesto, o sea, que contribución, impuesto, hombre, pongámosle el nombre correcto, ¿qué está haciendo el gobierno? Está acabándose a la clase media para abajo, a la clase pobre, y les está poniendo un doble impuesto. Este impuesto es inconstitucional. Correcto. Paga la empresa distribuidora de los celulares, paga el que lo compra, se paga el chip, se paga la energía eléctrica, y todavía viene este señor a imponernos el 10%. Y fíjense bien, ¿y el mínimo cuánto es? No se vive con eso, y todavía les vamos a quitar $10 todavía. ¿Será eso justo? ¿Será eso correcto? ¿Acaso ya nos olvidamos de la revolución? De la revolución y de todo lo que trae aparejada un movimiento revolucionario en pro de un pueblo. ¿Es que acaso ya nos olvidamos de la solidaridad? ¿Para quién? Para el pueblo. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia de eso, si nosotros no estamos conscientes de eso, ¿a dónde nos van a llevar estos señores? Ya no nos traten de dar a tol con el dedo, ya no funciona así la cuestión. Le están imponiendo impuestos a la gente que más necesita. 1. 2. Yo recuerdo, no sé si habrá cambiado eso, compañeros, que en la facultad me enseñaron a mí que habían impuestos directos e impuestos indirectos. No sé si ya cambiaron, aunque sea de nombre. No. Bueno, si no ha cambiado, el impuesto indirecto va al consumo, a la compra de cigarrillos, de fósforo. Todo mundo paga el mismo impuesto. Correcto. Y el directo es a la capacidad adquisitiva, a la ganancia. Y aquí yo recuerdo algo: son más de 500 millones de evasión fiscal, de evasión de impuestos. A eso me estaba refiriendo con las declaraciones del alcalde Nayib Bukele. Y no solamente él, sino que también Monseñor Escobar Ala, jerarca católico, se manifestó en contra de esto, y adicionalmente el señor Salvador Arias también lo hizo acá precisamente en este programa. Entonces, el punto, fíjate que ya se les olvidó que estos evasores deben de estar en la cárcel o pagan. Porque puede suceder que si pagan, ahí termina un proceso. 1. 2. ¿Por qué subirle la canasta básica cuando la gasolina ha rebajado? Así es. Entonces, miren, es que da grima a nuestro país. Aquí hay personajes tan nefastos. ¿Ha bajado la gasolina? Claro que sí. ¿Y el pasaje del bus? ¿Por qué no ha bajado? Sí, ¿por qué no ha bajado? Ajá, bueno, miren, hay personajes tan tristemente célebres. Sale un fulano por ahí diciendo, bueno, dijo, si ponen el impuesto, quien lo va a pagar es el pueblo, porque siempre nosotros le vamos a subir a los precios.
Si eso ya lo sabemos. Sí. No, lo que debe hacerse, señores del gobierno, seamos rectos y solidarios con el pueblo. ¿Qué es lo que debe hacerse? Porque no se trata solo de criticar, sino de dar una posible solución. Pónganse las botas y nombren inspectores en todos los comercios del país y empresas para ver cómo están los precios de la canasta básica. ¿Y el despilfarro gubernamental cómo lo ve? Eso es peor. Entonces, espérate, si se llega a determinar los precios existentes aún con la baja de la gasolina, empezar por imponer multas severas, y cuando hablo de severas es de $50,000 arriba. Y por último, decirles a estos señores que si les suben un centavito al precio de la canasta, de los productos de la canasta básica, van a ir presos. Correcto. Ok, señores, la primera pausa en 8 en punto. Volvemos. El Salvador, mil gracias por su preferencia. Bueno, vamos a seguir hablando de necesidades imperiosas de obtener mayores ingresos para la hacienda pública. ¿En qué rubro? En seguridad. Pero es importante también destacar qué se están utilizando o de qué forma se han articulado o utilizado diferentes empréstitos o lo que en algún momento se ha estipulado dentro del presupuesto general de la Nación para una cartera tan importante como lo es precisamente el Ministerio de Justicia y Seguridad. Paralelamente a esto empiezan las preguntas de los ciudadanos, y una de ellas es que hay un periódico digital que este día publicó que la Asamblea Legislativa se gastó más de 11 millones de dólares en asesores, y el Instituto de Acceso a la Información Pública le ha dado un ultimátum a la Asamblea Legislativa para conocer a plenitud todos los asesores del ejercicio de la Asamblea Legislativa del 2013 al 2015, que es lo que ha sucedido, ya que la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó dar a conocer los asesores, pero también suspendió las multas que habían impuesto no solamente a la Junta Directiva, sino que al expresidente de la Asamblea Legislativa. ¿Arranco con usted? Sí, mire, eso se llama corrupción. Corrupción porque no es posible que bajo el invento de plazas, algunas de ellas hasta fantasmas, ¿verdad?, se haya saqueado históricamente el patrimonio nacional, ¿no? Eso le ha reventado a todo el pueblo, rojos, azules, verdes, etcétera, en estos momentos cuando por primera vez y obligada por las circunstancias se ha publicado eso, pero falta escarbar más. Fíjese que a mí me ha extrañado esta investigación de quién son los asesores, porque todas esas plazas tienen que estar controladas por la Corte de Cuentas, ¿verdad? ¿Y por qué no fueron a la Corte de Cuentas de una sola vez a sacar quiénes son, qué cargo tienen y en qué consiste su asesoría? Porque ahí hay un desplace. Dos, esa es una parte de lo que podemos llamar de lo que afrenta al pueblo, pero hay otras, y entre esas están todas esas mega obras fracasadas, ¿verdad?, en las cuales voy a meter hasta ciertos edificios de la Corte Suprema de Justicia, porque aquí le estamos tirando al Ejecutivo, ¿verdad?, pero yo no encuentro justificación de que la Corte Suprema de Justicia tenga tantos recursos que después los tenga que repartir en bonos, como que es una piñata, como cuando sobran los juguetes en la piñata que le dan, que lleven 2 cada uno, mientras los ascensores de los tribunales históricamente no funcionan. Ya hay unos que tienen roto el piso, que cualquiera de estos días se va a caer, Dios no lo quiera, un usuario de un gran edificio de millones donde no hay parqueo para los litigantes, y en Ciudad Delgado hay un edificio que ni siquiera creo que alcanza para los jueces, y donde hay una flecha para que nadie vaya a perder, porque es un laberinto tan estrecho. Además hay una advertencia: tiene que entrar uno por uno a la secretaría, porque 2 se traban con el secretario. Entonces, todos los absurdos de despilfarro, esto esconden
esconden malversación de fondos. Esto no se necesita anteojos para verlo. Entonces, y después viene que las obras no se terminan. Primero, unas no sirven porque se hicieron cerca donde se asolva cada 24 horas. Entonces, creamos una fuente de gasto económico. Y además nadie quiere esa obra, ni siquiera de gratis hacerse cargo. Pero para mientras hay estudios, cada estudio cuesta 1 millón, 5 millones, y eso no para en nada. Aquí, si vendiéramos la biblioteca de estudios que se han hecho sobre el país, creo que o lo vendemos por libra o algún beneficio habría que tomar antes que las cucarachas. Pero hay otro detalle, y entonces no se hace la obra, pero se tranza. Ah, pues mira, solo te voy a dar 128 millones de dólares, ¿verdad? Y entonces ya no me reclames allá porque sé que allá voy a ir a perder 2.000 millones de dólares, entonces mejor 128. Y ese desgaste absurdo. Aparte de eso, súmele las políticas de privatización. Dicen que con una telefónica cualquier empresario como Carlos Slim se hace millonario, ¿verdad? ¿Y aquí por qué vendieron la Antel, pues? En una bobería. Hoy tendríamos recursos. El Estado a estas alturas no tiene recursos propios y vive de la limosna internacional y del endeudamiento. Ya topamos todas las tarjetas, entonces hemos volteado a ver al pobre, pues. Pues sí, y los bancos y todo lo que se privatizó. Si hasta aquí solo faltaba la salud, que hubo una lucha que yo participé, por cierto, porque después vamos a hablar aquí cómo se eliminan a los adversarios, ¿verdad? Por medio de juicios. Y hay una metodología de capturar a las esposas de los procesados para ablandar a los procesados o para ensañarse en el proceso. Todo ese absurdo es lo que tiene a este país en unas ascuas que solo porque la palabra es prohibida por este momento jurídicamente no la menciono, pero la indignación general del pueblo es palpable. Ahí me quedo. Por favor. Bueno, yo quiero dar dos elementos básicos dramáticos, apocalípticos. Uno, el problema de las maras. Si el negocio de las maras, como dicen, es tan bueno, no puede desaparecer. Nada bueno, nada, ninguna ganancia tan fabulosa y de tal volumen puede desaparecer. Entonces es un sueño estar pensando en eso, porque ya las estructuras están montadas, a menos que hagamos otra operación, que el vacío que puedan dejar tampoco lo llenen, porque esa es otra ley que hay. Cuando existe un vacío, siempre otro lo llega a llenar, ¿verdad? Entonces estamos en un problema altamente grave. No es cuestión de ver las cosas ni con leyes ni con dinero. Aquí es cuestión de tener una hombría tal, una osadía tal y una conducta de tal manera que todos los salvadoreños nos sintamos realmente acuerpados. Hoy, por ejemplo, a mí me extrañó una noticia que iba a haber una audiencia, la primera audiencia, ¿sí? Allí en el penal de Zacatecoluca, y dice que la fiscalía no llegó porque tenía problemas de seguridad. Bueno, entonces dice uno, si los fiscales tienen miedo ya, y entonces, ¿y nosotros? Pues, ¿nosotros qué debemos de tener? ¿Morirnos o qué? ¿O enfrentarnos o que nos dejen enfrentar? Pues, que nos quiten todas las limitantes. Porque yo te voy a decir una cosa que a mí me llama, dos voy a decir. Una, yo oí cuando Carlos Cáceres dijo expresamente, y eso está en los programas, miren, las telefónicas declaran pérdidas, eso lo dijo él hace poco, en este año, y una que declara ganancias de 3 millones está solicitando la devolución de 2. ¿Hasta dónde llegará ese descaro? Pero todavía más, a mí me extraña que ese Estado Mayor que vi a la par del señor presidente de la República, todos comandantes, menos Carlos Cáceres, ¿verdad?, que a lo mejor fue jefe de bodega de alimentos o de alguna cosa así, pero el punto era de que todos esos comandantes que estaban ahí han dicho
que todo proviene de los teléfonos que están usando los reos en los penales, todo. Incluso cuando estalló la bomba, esa famosa bomba en un carro, dijeron que sabían que venía del penal de Gotera. Bueno, ¿y por qué no detienen? Pero detener a los gerentes de Tigo, Digicel y no son ellos los culpables. ¿Qué pasa, comandantes? ¿Qué pasa? Vuelvan a hacer lo que fueron, vuelvan a tener el espíritu que tuvieron para luchar contra el poder económico y militar de este país. Se han luchado incluso hasta con el imperio, porque estaba asesorado por el imperio. Entonces hoy resulta, es tan grave esto que sostenemos a las telefónicas y hoy nos dicen que también tenemos que estar sosteniendo a la Fuerza Armada y a la policía. Bueno, entonces, ¿qué país es, pues? O sea, vivimos bajo un país de mentira, de surrealismo. Tenemos que actuar de una forma en que realmente el pueblo se sienta que por la fortaleza del poder nosotros también tenemos poder. Perfecto. Doctor Pastor, aguánteme un ratito, tengo que ir a una pausa, regreso con usted para darle el tiempo correspondiente para emitir juicio de valor con relación al tópico que estamos desarrollando. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias. El Salvador, el tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de ACOBI, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Doctor Omar Pastor, luego conversa con el doctor Hernández Turcios. Voy con usted, por favor. Bueno, mira, fíjate que hay un delito en nuestro Código Penal, que es la corrupción. Y todo eso que hemos platicado debiera estar siendo investigado. ¿Por quién? Por el órgano encargado de la investigación, que es la Fiscalía General de la República. Pero si la Fiscalía General de la República y quienes tomaron los barriles todavía no han rendido cuentas de eso, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles barriles, doctor? Los barriles con dinerito que encontraron y que eran alrededor de 35 o 40 millones, yo no sé de 14, eso, porque ya si eran 12 millones, semillones o millones de dólares. Pero lo cierto es que dicen 35. Entonces, ¿por qué no se investigan todas estas cosas? ¿Por qué no se investigan el problema de maternidad? El problema de la calle que antes se llamaba de Holguín, el problema que incluso el tal Majano, el abono. ¿Y por qué no pensar, señores del gobierno, ya que no quieren las ICIES, no sé por qué no pensar en crear una nueva Antel para que la seguridad esté segura del país? Pero sí quiero agregar algo bien importante. A mí me extraña sobremanera cómo es que un gobierno que llega por el voto popular, antes por una lucha revolucionaria, antes por principios como ser solidario, hoy no quieren la transparencia. Y cuando hablo de transparencia estoy hablando de CICIES. Aquí, no obstante que el señor fiscal dijo que no era necesario, pero vienen de Estados Unidos a asesorarlo. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí. Entonces creo yo que un organismo como la CICIES nos diría muchas cosas. Es una especie de auditoría externa del país, ¿verdad? Porque tú sabes que una empresa, el contador o el auditor interno puede prestarse con los dueños a maquillar, como me da la impresión que ha hecho la Corte de Cuentas con ese informe contradictorio que al principio descubrió un abismo de millones de dólares y hoy resulta que no ha pasado nada. Sí, pero fíjate que yo doy gracias que eso suceda. Porque así nos damos cuenta quiénes son los que están en la Corte de Cuentas también. El punto no solo es darse cuenta, yo creo que... Y podemos señalarlos abiertamente, porque el pueblo debe de saber quiénes nos gobiernan.
Permítame un ratito, porque es importante darle paso a la participación ciudadana. Hay preguntas para ustedes y me encantaría que me ayudaran a contestarla. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón y a usted también, señores, porque es parte activa de la entrevista. 8 en punto, su servidor se desplaza para darle lectura a lo que usted les quiere preguntar a los caballeros esta noche. Don Reinaldo Palencia, muchísimas gracias, don Reinaldo. Don Sergio, pregúntele al doctor Héctor Hernández Turcios, con usted, doctor, con nombre y apellido, si considera que con esta coyuntura los salvadoreños somos unos desgraciados. En algún momento lo han escuchado, doctor. Sandra Carpio Rivera, estará muy interesante la entrevista ya en mi mejor sillón, frente a la televisión. Gracias, Sandrita. Roberto Martínez, con 14 diputados bien preparados sería suficiente y así ahorraríamos 11 millones de dólares que irían a seguridad, educación y salud. El comentario que anteriormente hacía doña Marisol Argueta, un gusto. Me ha fascinado el enfoque que le ha dado el doctor Hernández Turcios a la problemática de seguridad. Tiene toda la razón que él asesora al gobierno. Vaya, doctor. Lupita Gomelén dice, según lo que acaba de decir el doctor Turcios, los políticos son terroristas también, porque dañan a la población más desprotegida. David Pérez, gracias, don David. Aunque les duela, es la verdad. $1 millón invertiría Estados Unidos en El Salvador y ni así le ganó a la guerrilla. Muchísima participación ciudadana. Gracias, señores, por estar pendientes como todas las noches de su entrevista 8 en punto. Voy con usted hoy, sí, por favor. Bueno, voy a contestarle realmente, para ser real y pronto, sí es un país desgraciado. Y se lo voy a poner de esta manera. Hace unos días hubo un programa donde estuvo el famoso empresario Murray Mesa, y dijo que había ido con unos salvadoreños del gobierno, me imagino que de los anteriores gobiernos, porque dice que fueron a los Estados Unidos y los grandes industriales de Estados Unidos le preguntaron a él y a la ministra de Educación, así lo planteó más o menos él, que cuántos ingenieros eléctricos habían en El Salvador, y no sabían. La ministra de Educación de El Salvador no sabía. Imagínense cómo somos desgraciados. Pero uniendo un ejemplo que puso el doctor Omar Pastor, ¿cómo no seremos de desgraciados si el canal de Panamá se hizo hace 100 años? Y en El Salvador, después de 100 años, se caen los puentes, las escuelas se están derrumbando, el hospital de maternidad que se acaba de inaugurar, se están soplando las tuberías. Somos desgraciados, nos guste o no nos guste. Ok, en un minuto lo que pasa es que esa frase no sé a quién me resulta familiar. Sandrita preguntaba, ¿también son terroristas los políticos? Bueno, el general Cepeda decía que todos los del FMLN eran terroristas, sí, sumando a los de las maras, ¿va? No, pero no me le eché la culpa al general Cepeda. No, él lo dijo, si lo pasaban a cada rato. Era una nomenclatura. Era una nomenclatura, pero después de eso, si tú sumas que la Teletón dice que hay otro 10% discapacitados, 10% analfabetas, los normales somos más o menos normales. Pero mira, fíjate que a mí me decía un abogado amigo tuyo, amigo de Salvador. Yo no sé si lo hizo en broma, todavía estoy pensando si puede ser cierto, que un diputado en la asamblea tenía 26 asesores. Es posible. Es posible. Es negocio. No, es posible. Porque si eso es así, es negocio. Es que aquí lo ¿Me explico? No sé si me explico. O sea, usted está diciendo que mejor escojamos a los asesores que él. Bueno, esa sería una solución. La otra, como dijo un televidente. La otra, si le pagan 2,000, entonces ¿cuánto viene ganando el asesor? Y son 26. Ya sale un salario más, ¿verdad? Pero además de todas las prerrogativas, prestaciones, sí, y por supuesto el pasivo laboral, Dios mío. ¿Usted quería decir algo? No, es que realmente es impactante. Por eso les digo yo que es una coyuntura en que todos debemos de reflexionar, pero mira, Nelson, antes de que sigas, ¿sí?, sería bueno que sacaran la lista, tienen que sacarla, sí, para ver si es cierto eso de los 26 diputados, de un solo diputado. Es que esto funciona así, por si tú no lo sabes, pero es que como no eres asesor no lo sabes, ¿no? Y entonces
Mire, un amigo el punto es que cada fracción tiene derecho a ciertas prebendas de tener. Entonces, como esa fracción es de una sola persona, es decir, no se puede desfraccionar, ¿verdad? Porque eso, entonces tiene derecho a tantos elementos como tienen proporcionalmente pero es la cada fracción. uno de los otros. Y solo Pues es sí, un diputado. pero él es la fracción, ¿verdad? Y le fraccionan 26 diputados, 26 asesores. Lo que pasa es que cada uno, depende del puesto que tiene 18,000 o 21,000 dólares para contratar a la persona que ellos quieren. Sí. El tema es que si usted lo fracciona en tantas personas llevan 2 bonos al año, el aguinaldo, diferentes prerrogativas, pasivo laboral, Sí. y el siguiente año lo refilan, Es más, porque si los no- meten a la vida institucional, y a veces- ahí viene la grasa del Estado. Pero mire, Sergio, Mira lo que será ignorante. esto es lo que decía un rey francés. La democracia es un gobierno del pueblo y para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, el pueblo no vale nada. ¿Me entiendes? O sea, solo una palabrería, pero es sin el pueblo. O sea, usted está diciendo que si las elecciones sirvieran para algo, los políticos hace rato las hubieran prohibido. Claro, claro que sí. Sí, permítame un ratito No que tengo que habría ir a una negocio. pausa. Tengo que ir a una pausa, No habría señores. negocio. Hay que comer. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. El Salvador, mil gracias por su preferencia. Me queda muy poco tiempo, pero una persona que pues lo admira a usted me dice, dígale al doctor que no fue una ministra, fue un ministro el que viajó con ese empresario, y ese señor se llama don Hato Asbun, ¿cierto? Bueno, si es así y no me están enganchando, tengo que reconocer que gracias por haber aclarado esa situación, pero a mí me pareció oír que era, pero si es así, fue el empresario Murray Mesa con el que era entonces ministro de Educación, Hato Asbun. Perfecto, nos vamos con otra, ya no tenemos más tiempo, pero alguien me pregunta acá, doctora, usted, ¿a qué barrilito se estaba refiriendo usted? A los 35 millones que encontraron y que todavía no se sabe qué destino tuvieron. Se dijo que era para la fiscalía y la policía, pero realmente hasta ahora yo no sé de ningún rendimiento de cuentas al cual están obligados. Perfecto, vamos a seguir investigando, doctor, un gusto, ya no hay más tiempo. Muchas gracias. Será hasta la próxima, doctor, un gustazo. Mucho gusto. Cuídese mucho, un doctor. Vemos. Gracias Chao. por haber venido bajo la lluvia. Señores, un gusto, soy Sergio Méndez, hoy miércoles 23 de septiembre del 2015, así están las cosas, hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pasen muy buenas noches. Hasta una nueva emisión y que una vez más, que el Señor los bendiga a todos.